Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo coloquio de estos que estamos haciendo entre Ingrid Antolino y yo, coloquios sobre experiencia humana. Pues como decíamos, somos Ingrid Antolino, hola, Hola, y soy Carlos Van Osterse y somos formadores y consultores en crecimiento personal y profesional. Y en concreto, hoy vamos a hablar sobre un concepto que también es muy bonito, que es la conexión con uno mismo. Y a este coloquio le hemos llamado Conecta con tu coherencia. El concepto de coherencia, tengo que confesar que está bastante acuñado por Ingrid, entonces yo voy a dar pie a que comentes qué es esto de la coherencia y luego si quieres hablamos de la conexión realmente. Primero definamos el qué y después vamos a ver, bueno, cómo conectar con esto, ¿no? La coherencia cómo. exactamente. Bueno, yo que siempre me gusta, ¿no? Esto de las definiciones para situarnos. Coherencia es la cualidad de la persona que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa, ¿vale? Seguro que ahora os ha venido un montón de personas a la cabeza que son bastante incoherentes, ¿no? Haces una cosa que es totalmente distinta a lo que piensas, o hablas de una manera que es distinta a la que predicas, etcétera, O etcétera, ¿no? incluso las propias incoherencias, ¿eh? O sea, no otras personas. Exactamente, Yo tengo un montón. también. Las propias y las que vemos, ¿vale? Sí. Pero como la coherencia generalmente se acaba manifestando en el comportamiento, ¿vale? Es muy fácil reconocerlas, ¿sí? O sea, las nuestras a veces es un poco más difícil, especialmente si toda la incoherencia es mental o, digamos, tiene que ver más con pensar y sentir. A veces es un poco más difícil. Pero cuando interviene el comportamiento, es decir, cuando se manifiesta afuera, es normalmente bastante fácil de identificar. Quería hablar en concreto de una cosa que se ha puesto ahora un poco de moda, si alguno la ha oído, pues la quería comentar, es la coherencia cardíaca, ¿vale? La coherencia cardíaca es una técnica de relajación que lo que intenta lograr es un acompasamiento o una armonía entre el corazón y la mente, ¿sí? Y está demostrado que el uso de esta técnica ayuda y contribuye a la salud, no solo física, sino también mental. También quería hablar de un instituto que se llama Instituto HeartMath, o sea, Instituto de las Matemáticas, ¿vale? Del corazón, que hacen mucha experimentación y mucha investigación sobre cómo todo este mundo, mente, corazón y tal, puede estabilizarse o desestabilizarse, ¿vale? Y creo que es importante tener siempre un poco presente que hay como un doble mundo con el que tenemos que aprender a poner coherencia. Porque a veces nuestro corazón nos dice una cosa y nuestra mente nos dice otra, y esto nos ha pasado muchas veces a todos, ¿vale? O al revés, o nuestra mente nos dice tira por ahí, nuestro corazón no. Entonces, atender a eso y llegar a encontrar la coherencia, yo creo que es clave para nuestro propio bienestar. Muy interesante la coherencia cardíaca. Mm. No sabes, ¿no? Cómo funciona, es compleja la técnica. Es una técnica de respiración, no, no es muy Vale. compleja, ¿eh? No es muy compleja y bueno, está en internet, la puedes encontrar sin mucho Ujú, problema. ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, pues de eso también quería yo también comenzar a hablar, de técnicas, ¿no? Es decir, muy bien, conectar con uno mismo, con la propia coherencia. ¿Ves? Tú acabas de mencionar una que tiene que ver con la respiración. Y yo, tanto tú como yo, como todos los que nos dedicamos a esto, sabemos que la respiración, al menos para mí, es claramente la base de la experiencia humana. Ujú, Si no ujú, hay respiración, yo no he experimentado experiencia humana sin ella. ujú. Otra cosa es Así que es. haya otros niveles, otras dimensiones en las que la respiración no sea necesario, pero aquí, en este nivel en el que estamos corporal y humano, terrenal, la respiración es lo que nos conecta también con la experiencia, ¿no? Y es esta relación orgánica entre el exterior y el interior, y es también esta posibilidad de interconectar lo consciente y lo inconsciente. De hecho, tú que hablabas del corazón, los latidos del corazón, o sea, en nuestro cuerpo ocurren muchas cosas de forma involuntaria, la respiración es una de ellas, Ujú, pero si bien, por ejemplo, algo como los latidos de corazón o la digestión, no podemos entrar en ellos de forma consciente, siempre es a través del inconsciente que uno va
a acelerar sus latidos de corazón o a través del cuerpo, o que no sé, puedes modificar tu digestión si tienes emociones fuertes, por ejemplo. Ujú, Pero la respiración nos permite la entrada a ese elemento que puede ser inconsciente y que a veces lo hago consciente, ¿no? Y ese juego interesante, de esto habla, bueno, pues mucho, hay mucha literatura sobre la respiración, en esto se basa la mayoría de técnicas que parten de este elemento, pues incluso para visualizar, como la autohipnosis o las técnicas de relajación, de meditación, mindfulness, etcétera, ¿no? Es decir, la importancia de tomar conciencia y de amistanzarse con con la propia respiración, y también la posibilidad de controlarla. La palabra control quizá no acaba de enganchar en algunas mentalidades porque puede ser algo negativo, pero quizá eso que digo, ¿no? Aprender a danzar con esta respiración. Los grandes sabios que estén en estados de nirvana seguramente están en contacto y son conscientes de su respiración las 24 horas del día, y nosotros a veces nos hacemos conscientes de ella, pues cuando hacemos algunas técnicas o en momentos concretos. Yo diría, cuanto más tiempo de nuestra experiencia seamos conscientes de la respiración, más vamos a conectar con algo muy básico, ¿eh? La respiración no nos va a dar grandes informaciones teóricas o intelectuales, pero nos va a recordar que estamos vivos y que estamos presentes y que en el fondo tenemos que estar agradecidos por tener esta experiencia. La ujú, respiración para mí es uno de los elementos para fomentar la conexión con la propia coherencia, ¿no? ujú. No sé si tú conoces, quieres... Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentas. De hecho, bueno, te conozco un poquito y sé que eres una persona que además este tema lo trabajas mucho y te gusta mucho, ¿no? Yo tal vez es una parte que adquirí como más tarde en mi formación, ¿no? De hecho, yo siempre digo que he llegado a mi edad casi sin respirar, debo ser un milagro de la humanidad porque antes no era ni consciente de que respiraba, ¿no? Lo típico de, ostras, estoy respirando, Dios mío, ¿no? Mm, Eh, y creo que es importante el atender, ¿no? A ese espacio de paréntesis, de stop, ¿no? De la vorágine, del estrés y de todo, para reconectar con uno mismo y ponernos en coherencia, ¿no? Hay una palabra que se utiliza mucho que tiene que ver con este bienestar físico, mental, ¿no? En ese estado de armonía del cuerpo, que es la homeostasis, mm, ¿vale? Es un estado donde digamos que el cuerpo está en equilibrio y funciona todo sin bloqueos. Para mí la coherencia, eh, además de ser todo esto que hemos dicho, es también la capacidad de conectar con uno mismo a nivel esencial. Y lo voy a explicar. Nosotros al final tenemos una identidad, que la podemos llamar ego, personalidad, como queramos. Yo creo que la palabra no es lo importante, pero esa identidad a la que nosotros nos aferramos para vivir nuestra experiencia humana, eh, está encima, ¿vale? De una cosa pequeñita que le podríamos llamar esencia, ¿sí? Y que cuando vamos a buscar lo que une a las diferentes personas, nos damos cuenta de qué es eso. ¿Y qué es esa esencia? Pues es esa capacidad de amar, esa capacidad de colaborar, esa capacidad de cooperar, esa capacidad de ser bondadosos, de ser amables, ¿no? Digamos, de vivir desde el amor. Vamos a resumirlo así. Entonces, yo creo que cuando nosotros vamos a ese espacio, es decir, somos capaces de dejar un poco las capas de nuestra personalidad de lado y vamos a ese espacio más esencial, interior, auténtico de nosotros, desde ahí es donde normalmente encontramos siempre las respuestas a las incoherencias que nos preocupan, ¿no? O que queremos resolver. Entonces, una de las técnicas para llegar a ese espacio suele ser la respiración, ¿no? El ir bajando un poco las frecuencias cerebrales de alta actividad para pasar a un estado más alfa y más tranquilo, desde donde podamos dejar salir nuestra intuición o nuestra parte más esencial, ¿vale? Que nos da algún mensaje, o a veces es en forma de flash o simplemente una visualización, algo, una palabra, ¿no? O sea, las formas pueden ser muy distintas, pero yo creo que es importante entender que hay una relación entre esencia, personalidad auténtica, lo que le queramos llamar, intuiciones
y coherencia. Eso es un círculo que se retroalimenta y que cuanto más acostumbrados estemos a hacer funcionar, más fácil y automático es. ¿Sí? O sea, cuando más acostumbrados estamos a llegar a ese estado, digamos, de reconexión interna, más fácil nos resulta volver a ese estado cuando lo Mm, necesitamos. claro, ¿Sí? Y esto os habla. invito a practicar, porque realmente es muy liberador. Desde mi punto de vista, no digo que no haya mil técnicas diferentes para llegar, pero creo que en la situación donde a veces, ¿no?, nos intentamos tener luz, ¿no? Yo le digo tener luz cuando estamos obcecados, no hay mejor respuesta que la que te puedes darte a ti mismo, ¿no? A veces la buscamos fuera, pensamos, ¿no? Llamas a alguien para que te dé esa respuesta que en el fondo está en ti. Entonces os invito a buscarla dentro de vosotros porque está. Meditación, ¿no? También se le llama a esto como Sí, una posibilidad, es otra posibilidad, actitud sí. meditativa o meditaciones Mm, activas, ¿no? mm, Yo, respecto a esto, también añadiría el concepto de silencio interno y externo, ¿no? Interior y ujú, exterior. Es decir, es verdad que la respiración es un elemento importante que suele conllevar o que implica o que es interesante que vaya acompañada de la búsqueda de silencio, simplemente para poder tener ese lienzo en blanco y quizá como un reset o para poder crear de nuevo, ¿no? Entonces, ujú, bueno, pues buscar respirar en un entorno en el que podamos escucharnos, o sea, el escuchar su propia respiración y el escuchar incluso a partir del silencio externo, vamos a encontrar nuestro ruido interno. Entonces, a partir de ese ruido interno vamos a ir separando qué es lo que realmente es algo que me esté hablando de esa esencia que tú estabas comentando. Y luego, lo de la mente en blanco quizás es más un mito que otra cosa, que yo esto también lo he tratado en algunas formaciones, y no es que sea un objetivo encontrar la mente en blanco, es encontrar que sean pensamientos realmente, si existen, que sean productivos, que sean agradables, que sean para algo sostenible, ¿no? ujú, Luego, respecto a lo que comentabas de la esencia, sí, en otros lenguajes también he oído hablar de la fuente, ¿no? Como ujú. conectar con la fuente. Yo no sé si ahí también entraríamos en temas de divinidad y de creador o de generador. Yo creo que no es necesario. Hay gente que también le llaman a la naturaleza. Mm, O sea, yo el paradigma que tenga cada uno para darle lugar a eso, yo creo que es apropiado. Si es Dios o es una divinidad, perfecto. mm, Si es la naturaleza o la tierra o la madre, ¿no? Lo que sea. Si es el universo, pues el universo, ¿no? Creo que tenemos que respetar que al final nuestro mundo interno puede ser muy diferente unos a otros, pero todos tenemos esa capacidad y es lo que decía antes, ¿no? Hablabas de la meditación. Yo a veces me hace gracia porque eh, creo que incluso el hecho de que haya hoy en día tanta repercusión con la meditación y tal, a veces ha generado que algunas personas que tienen una mente muy activa crean que no pueden llegar a ese estado porque les cuesta mucho concentrarse, cerrar los ojos, estar ahí un montón de rato sin pensar y tal. Yo creo que no es necesario ni eso. Creo que es importante respirar. Da igual cómo tengas los ojos, si abiertos, cerrados, semicerrados, mirando arriba en blanco, si estás sentado en posición de loto, si estás sentado normal, si estás tirado en el suelo, da igual. Yo creo que lo importante es que pares, o sea, hagas un paréntesis en lo que estás viviendo en ese momento, sea lo que sea, hagas un par de respiraciones para volver a ti, a tu espacio interno, y desde allí hagas la técnica que a ti te vaya bien para llegar a esa reconexión contigo mismo. Creo que eso es lo único que hay que hacer. Si esa reconexión para ti es Dios, pues que sea Dios. Si no es nada, si es simplemente ver una imagen de tu corazón palpitando, pues que sea tu corazón palpitando, ¿sí? Pero para mí lo importante es hacer ese paso, ujú. Yo ¿sabes? además, sí, y ya añadiría ya para expandir, ¿no? Quizás yo trabajo también en algunas formaciones. Primero, el escucharse, como decíamos antes, ¿no? Es decir, bueno, para conectar conmigo mismo voy a ir a la esencia, voy a ir a la fuente, sí, y voy a ver qué me impide, ¿no? O qué sale de esa conexión, ¿no? Y de ahí lo que sale, pues pueden ser, como decía, pues lenguaje o pensamientos, ¿no? O Ujú, creencias, como hemos tratado en otros coloquios. ¿Qué es lo que sale de ahí? Si realmente queremos profundizar o encontrar otros métodos, otras estrategias, pues podemos
utilizar espejos, ¿no? Es decir, formas de conocernos más desde otro punto de vista o el punto de vista del observador, es decir, como salir de nosotros mismos. Pero esto no significa un desdoblamiento del aura ni nada así, sino que podemos hacer hoy en día con muchas herramientas. Antiguamente, ¿qué se hacía? Pues escribías un diario, ¿no? Y te escribías y luego te leías. La gracia de, bueno, a Mm, veces escribir va bien simplemente para vaciar y soltar, pero si tú exactamente. quieres conocerte y conectar más, pues oye, luego léelo o léelo al cabo del tiempo, a ver qué circulaba por tu mente discursiva en aquel momento. Otra opción, mírate, escúchate, grábate. Ahora estamos grabando esto, ¿no? Y seguramente luego lo vemos y nos vemos y vemos cómo me expreso, cómo gesticulo y veo cómo me veo desde fuera, ¿no? ¿Qué opinión tengo de mí mismo, de mí misma, cuando me estoy viendo desde fuera, ¿no? Es decir, Ujú, escucharse, leerse, mirarse, observarse, también son formas de autoconocimiento y de conectar con la propia coherencia, ¿no? Porque de ujú, esta forma vamos a ver si lo que decimos lo hacemos o si lo que hacemos lo decimos o de lo que queremos lo materializamos, ¿no? ujú. Y yo finalmente, para concluir, me gustaría decir que si detectáis incoherencias en vuestra vida, hacedlo sobre todo siempre desde el paradigma de aprendizaje. No sintáis culpa, ¿vale? Porque todos, en algún momento de nuestra vida, hemos hecho algo incoherente. Y quien diga que no, no es humano, ¿vale? Entonces, que se manifieste porque queremos saber si hay vida extraterrestre en este Hay planeta, otra vida. por favor. Pero lo digo porque muchas veces desde la culpa cerramos la conciencia o la perspectiva de detectar eso y poderlo cambiar. Entonces, no os sintáis culpables. Oye, no pasa nada por reconocer que todos nos podemos equivocar. Hoy en día, más que nunca, se promueve y se acepta el error como parte del aprendizaje. Así que, oye, no pasa nada. Si alguna vez lo hacéis, pues lo importante es tomar conciencia de ello para poderlo cambiar, porque aquello de lo cual no se toma conciencia es muy difícil que luego lo trabajemos para cambiarlo, ¿vale? Así que Déjame poco que haga más. un último apunte respecto también para darnos un poquito de autobombo, que es, y si finalmente con estas técnicas que te estamos recomendando de caseras, dijéramos, pues no puedes, siempre tendrás unos consultores, unos coach, Por supuesto. podemos ser Ingrid o yo, que te podemos acompañar con técnicas, con estrategias, con nuestro feedback para llegar al objetivo que tú quieras, si es en este caso autoconocimiento o conectar más contigo mismo, contigo misma o más Ujú, bienestar, ¿no? Decías exactamente. que la coherencia conlleva bienestar, pues me encanta, me gusta mucho esta Ujú. explicación para conseguir más bienestar. Y está bien que cada uno pues lo intente, ¿no? Pero evidentemente no somos expertos en todo y a veces pues necesitamos ayuda o alguien que nos acompañe o nos guíe, ¿no? Por los procesos. Entonces pues también está bien cuando nosotros no seamos capaces por nosotros mismos de hacer algo, buscar esa ayuda en algún sitio contratando el servicio o lo que sea. Quiero decir que todo está bien. Ujú. Hay muchas herramientas. Ujú. Bueno, pues yo por Muchas mí ya gracias, Carlos. estamos. Muchas gracias, Ingrid. Nos vemos en el próximo vídeo y adelante con vuestra reflexión sobre la experiencia humana. Hasta luego. Chao.